las diapositivas. Están acá. Bueno, entonces voy compartiéndoles las diapositivas. Bueno, ahí va. Si las miran las diapositivas. ¿Sí las estamos mirando? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, aquí está, habíamos quedado en el tema de las importaciones, ¿verdad? Entonces, habíamos quedado que les tenía que ustedes tenían que buscar unos documentos, creo que decía Carolina, me preguntaba. Entonces, por la cuestión que les dije al inicio de clases, ¿no? No tenía internet, entonces no podía subir los documentos y yo necesito el internet, o sea, es decir, yo no puedo con los datos no me deja subir, ¿no? Nada por medio del celular, siempre es por el computador. Entonces, no se había podido subir, ¿no? Por esa parte, porque había tenido problemas con el internet. Entonces, el día de hoy les dejo esa actividad para, pues, dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, nosotros habíamos quedado en lo que es... Ay, profe, perdón, yo no entendí. Mire, en la tarea que había, yo entendí que había que consultar los documentos que se necesitaban para exportación, para importación. Sí, y eso lo hice y lo subí, ¿sí está bien? Sí, está bien. Hay compañeritos que me decían que cuáles son esos documentos. Entonces, yo no había podido decirles cuáles eran los documentos por las fallas del internet. ¿Listo? Ah, ya, ok. Me asusté. No, ya, gracias. no, tranquila. O sea, si los que ya hicieron la tarea, excelente. Los que les falta, no hay ningún problema, porque pues yo creo que quedé que iba a subir quedé en que iba a subir los documentos que se requerían para la importación. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esos documentos, el seguimiento de la importación. Entonces, hay varios documentos, el seguimiento documental son los documentos comerciales de transporte, bancarios y aduaneros, ¿sí? Y seguimiento del cumplimiento, las condiciones establecidas en el contrato respecto a las calidades requeridas de la mercancía o la fecha y el modo de pago a proveedores. Entonces, ese es el seguimiento de cumplimiento. ¿Cómo se hace ese seguimiento de cumplimiento? Entonces, tenemos primero la llegada y la recepción de la mercancía y pago a proveedor extranjero. Entonces, cuando llega la mercancía al lugar acordado, ¿no? Depende del encounter al que se establece, se debe realizar una serie de controles. Los encargados de la recepción de mercancía, es decir, en este caso la aduana, verifican que la cantidad esté de acuerdo con la referencia para hacer pues la aceptación de la misma. Entonces, verifican, ¿no? En el documento, es decir, en el documento, ¿cuál sería? Es la preforma o la factura, ¿sí? La factura, les voy a escribir, pues, de dónde se refiere el volumen y la cantidad que viene, ¿no? De los productos, ¿no? Que se exportan, que se importan o se exportan, para hacer, pues, la aceptación de la misma, ¿no? Eso sería, ¿no? El cierre, pues, del pedido conlleva al pago al proveedor extranjero en las condiciones establecidas en el contrato. O sea, se paga al proveedor ya con las condiciones establecidas, y entonces hay ya el cierre del pedido. ¿Listo? Esas son como la llegada y la recepción de la mercancía.
Cuando se realiza posibles reclamaciones, es decir, en que el caso de que la empresa encuentre que la mercancía incumple con algunos de los requisitos establecidos y pueda devolverla y ejecutar las respectivas penalizaciones establecidas por incumplimiento. ¿Sí? Entonces, resuelven la situación y se realiza por las respectivas penalizaciones por incumplimiento. Por ejemplo, incumplimiento de que la mercancía no llegó en la fecha establecida, ¿no? Puede ser. Incumplimiento de que varía un poco el volumen establecido, el volumen de mercancía, ¿sí? No sé, al inicio de clases hablamos que hay productos, como por ejemplo la gasolina, el petróleo, que pueden variar al momento de exportarlo. Entonces, los productos pueden variar. Entonces, ahí hay primero un documento inicial y luego hay un documento de cierre, donde ya finalmente, ya cuando llega al destino, ya se establece cuántos litros vino, por ejemplo, de líquido, ¿no? Porque por parte química puede ser de que cambie esa variación. Entonces se recomienda tratar de finalizar al proveedor extranjero cumpliendo con los pagos, dando reconocimiento al buen desempeño de los trabajadores, esto con el fin de generar la confianza entre el comprador y entre el vendedor, ¿no? O sea, ya al proveedor extranjero se le realizan los pagos. Y pagos quiero decir que sean cumplidos, ¿no? Si por ejemplo es a crédito, pues tienen que ser cumplidos para que así pues se genere confianza. Cuando inician la exportación o la importación, siempre hay que buscar buenos proveedores que seguramente también les den la confianza y que también quedar bien, ¿no? Con esos proveedores, porque como se dice, ¿no? Se tiene una imagen y si de pronto esa imagen, en el voz a voz, de pronto esa imagen queda mal, entonces no tendríamos una buena recomendación o confianza. ¿Listo? Bueno, chicos, preguntas hasta ahí. Los documentos que usted menciona o que se requieren para la importación, los estamos tomando desde antes de llegar por ejemplo, acá a Rumichaca o después, cuando ya No. llegan en el depósito. Los documentos tienen que estar antes. Por ejemplo, la preforma tiene que enviarla antes. La preforma es la factura de borrador que usted envía al empresario para que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que se envía. Ahí dentro de esa factura también tiene que estar el incounter, ¿no? El que usted puede manejar, ¿sí? ¿Listo? Eso sería como la parte de antes de. Luego, cuando ya esté en la aduana, por ejemplo, en Rumichaca, se debe presentar ya lo que es los documentos del pago de arancel, ¿no? ¿Sí? De la factura del pago de arancel y del flete que se debe pagar. ¿Listo? Ahí le dan el costo sobre ese pago de ese impuesto. ¿Sí estamos? Profe, ¿el arancel dónde lo consultan? En la DIAN, la página de la DIAN. No sé, cuando ustedes vimos las anteriores clases de cómo podían, ¿no? Consultar por la medida, por el peso. ¿Listo? Vamos a ver entonces los documentos de importación, que era lo que teníamos que hacer como tarea, que algunos lo hicieron. Entonces voy a pasar ahorita a la plataforma. ¿Sí? Dejo de ocultar ahorita las diapositivas. Vamos a pasar a plataforma. Profe, una preguntita. En los aranceles, digamos, eso depende de la mercancía que nosotros importemos, ¿cierto? O sea, me imagino que debe haber una tabla estipulada en donde según el producto que traigamos es el arancel, ¿no? Sí, señorita. Depende del tipo de lo que como usted lo dice.
del producto que traigan, ¿no? El volumen, ¿no? Del producto. Profe, y tengo entendido que es cuando la mercancía es perecedera, creo que tiene un costo adicional. Discúlpame, Diana. Daira, Cuando la perdón, se cortó. Cuando la mercancía es perecedera, digo, como que creo que tiene un costo adicional. ¿Es así? Cuando la mercancía es predecedera. Cuando la mercancía es predecedera, tenemos no un costo, no digamos, no hablamos de un costo adicional, ¿no? Porque, es decir, usted tiene un tiempo ahí en la aduana, no puede pasar de ese tiempo. A veces tiene tiempo como 15 días, depende del producto, ¿no? Por ejemplo, cuando son carros, cuando se ensamblan carros, usted tiene un mes, ¿sí? Pero es carros. Pero acá es diferente. Acá es, cuando es mercancía predecedera, tiene un tiempo límite. ¿Sí? No tiene, ahí no tendré que pagar ningún costo, porque pues es el tiempo que se mide ahí. ¿Sí estamos? Daira, discúlpame. Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces aquí vamos a mirar, hay unos chicos que han hecho, Profe, quería hacerle una pregunta. Cuénteme. Por lo menos ahorita estamos viviendo, pues, Carolina. Sí, a raíz de todo lo del paro y la situación que se está viviendo en Buenaventura, hay mucha mercancía represada, ¿cierto? Y son mercancías que tenían que haber llegado a su destino, pues, desde el 28 de abril que se cerró. Sí. Cuando suceden ese tipo de situaciones que ya se le sale, pues, al empresario de las manos, allí, ¿qué sucede? Bueno, Con todas esas mercancías y esos retrasos, porque no es culpa de nadie en ese momento. Sí, señorita. Bueno, Carolina, ahí hay unos incomptes, ¿sí? Yo creo que ahorita, ustedes de pronto, algunos conmigo sí vieron clase, ¿no? Hicimos una exposición y demás sobre los incomptes. Es muy claro que se debe escoger un buen incompter, o sea, un buen código de comercio internacional. Les voy a explicar, creo que sí alcanzamos, porque la clase vamos a hacer un poquito más larga, para compartirles que incompter que se puede escoger en ese caso, ¿sí? O sea, y además hay una póliza también de seguro, ¿no? Un seguro que se paga, porque como usted dice, nadie tiene la culpa de esta situación, pero hay un seguro que es contra esto, ¿sí? Contra estas situaciones que estamos viviendo. Y déjenme decirles, pues, que muchas veces, y los países, pues, también, países desarrollados, como en Europa y en Estados Unidos, se asegura mucho, ¿no? Cuando envían mercancía a los países subdesarrollados, los países latinos, ¿sí? Porque hay muchos conflictos y se aseguran de que previenen que de pronto pase como esta situación que estamos viviendo. ¿Listo? Recuerde que estamos hablando de exportación y de importación. En este caso, por ejemplo, la llegada de las vacunas, ¿no? Está en un atraso, ¿sí? Por esta situación que estamos viviendo. ¿Listo? Entonces, hay un seguro que ellos utilizan para esto, ¿sí? Estos casos de emergencia. ¿Sí? ¿Me explico, Carolina? Sí, profe, sí, claro. Le cuento lo que pasó por aquí. Yo vivo a 2 horas de Buenaventura, aproximadamente. Y dentro de, pues, usted sabe que se han hecho varias estaciones de paro y el jueves de la semana pasada atracaron una mula de esas que estaba parada y traía salmón. Y eso por aquí en mi pueblo, pues usted sabe que es un pescado muy exótico. Claro, La gente ni siquiera sabía cómo se comía ese animal, pero eso repartieron salmón, mejor dicho, impresionante. Entonces yo decía, bueno, y de la carga, pues obviamente me imagino tiene que estar asegurada, pero pues imagínate. Cosas que seguro pasan. Que debe pagar.
Sí, claro. Hay un seguro ahí que se debe pagar, una póliza contra esos, pues, cosas desafortunadas que de pronto son emergencias que se presentan, ¿no? Por ejemplo, no solo eso, sino que a veces en la carretera llega y qué tal unos delincuentes o atracan o secuestran, ¿sí? Entonces puede pasar eso también. Entonces eso es lo que... Ahorita les estoy indicando como lo que hicieron sus compañeros. Estoy con Gisela. ¿Sí? ¿Sí miran todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, hablamos de estos documentos, los encuentran en el artículo 121, decreto 2685, que es el registro o licencia de importación, la factura comercial y la lista de empaque, ¿sí? Y los documentos de transporte, el certificado de origen de la DIAN, certificado de sanidad y demás exigidos por las normas especiales. Entonces, la licencia de importación, esto lo van a encontrar todo lo encuentran en la DIAN, ¿no? La factura comercial y la lista de empaque también. Y ahorita vamos a mirarlo, no sé si sus compañeritos subieron, solamente está descrito, pero no me subieron el documento como tal, ¿no? Es decir, acá debería estar, ¿sí? Entonces no está proceso de nacionalización, procedimiento de cambiar de importaciones. Entonces, solamente aquí Gisela, creo que se llama, Gisela Chávez, solamente lo nombró, ¿verdad? ¿Sí? Eso está bien, ¿no? No digo que está mal hecho el trabajo, ¿sí? Pero la idea es que ahorita les voy a indicar cada uno de estos documentos, ¿sí? Para que ustedes miren cuál es el registro, porque solamente aquí está nombrando, ¿no? Pero es necesario que lo miremos, ¿no? El registro, la licencia de importación, la factura comercial y la lista de empaque. ¿Listo? Bueno, entonces voy a mirar a ver si de pronto estamos. A ver si alguien de ellas. Profe, ahí también no va la carta aporte. ¿Cómo? ¿La carta aporte no va también? Sí. No está cargando. Bueno. ¿Quién se conectó acá? Interrumper un ratito esto. Carolina Gerardo Álvarez. Bueno, entonces, mis niños, vamos a hacer ahorita, les voy a indicar unas diapositivas donde está esa parte, ¿sí? Me dan un segundito y les indico. Pero
Dame un segundito mientras buscamos el módulo, porque pensé que sus compañeros, o sea, los compañeritos tenemos que buscar ahorita en la DIA, el documento de la DIA no les puedo compartir por internet, ¿no? Entonces estamos como bajitos por el internet, más sin embargo, vamos a ayudarnos con el módulo. En el módulo también están los documentos, ¿sí los han revisado de pronto? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ay, muchas gracias. Yo dije de pronto no me escuchan. Listo. A ver. Ah, listo. Aquí está. Ya les voy alguien me está con la... Es que no podemos utilizar mucho lo que es ahorita el internet. Entrando a la página se puede caer. Entonces, por eso estoy mirando de sus compañeritos quién hizo esos documentos, ¿no? A ver, documentos de importación. Si los miran, documentos de importación. Si los miran, es Freddy Steven Valencia Ricardo. Ahí dice. Si miran, por favor, este es importante, ¿no? Aquí él ha colocado los documentos como tal, miren. Entonces, aquí está, por ejemplo, lo que es una factura. Miren todo esto. Asimismo, era que quería que como que hagamos la tareita. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos ver realmente qué es lo que lleva el documento. ¿Listo? ¿Estamos, chicos? Entonces, la factura... Sí, mira. Yo solo estoy mirando los nombres. Creo que yo también solo veo los nombres. Yo lo que han entregado nada más. Y yo también veo igual, solamente los nombres de los que entregan. Profe, disculpe, usted me llamó algo por ahí, no escuché muy bien. Ah, no, es que estamos indicando tu trabajo que está, que miramos sobre los documentos de importación. Ah, listo, profe. Ah, listo. ¿Ahí gracias, está profe. bien? Sí, ahí se ve. Ahí sí miran los demás. Sí, profe. Sí. Lo que pasa es que pedir ayuda, o sea, porque ahorita no puedo entrar al internet, de los documentos de la DIAN exactamente a bajarlos, porque realmente estamos como mal de internet. Entonces, lo que vamos a mirar, pues a Freddy Steven, él subió el documento como tal, que esa era la tarea, ¿no? O sea, es decir, esto, o sea, con un ejemplo. Todo. Entonces, de igual manera, los demás que hicieron la tarea, no digo que está mal, ¿no? Porque después, ay, profe, estoy mal. No está mal. Él subió el documento y es mejor así porque así se aprende más, ¿sí? Bueno, entonces, ahí ya lo miramos, dice la factura comercial. Eso es muy importante, la factura, ¿no? Antes, el documento es pedido por el vendedor, en el cual se relacionan las mercancías que se va a exportar o que se va a importar, ¿no? Con los precios unitarios, precios totales. ¿Cómo es una factura, no? No tiene demás. Y las demás anotaciones requeridas por el comerciante exterior. Es el documento que ampara la mercancía que se importe, ¿no? Es decir, es exactamente lo que usted va a importar con los documentos, con los datos, perdón, y de igual manera que ese documento tiene que ser muy bien especificado en la mercancía, porque eso va a llegar a la aduana. Y ellos, con que el soporte de la aduana es la factura, de que lo que está en la aduana sí, puede ser en la zona franca, o lo que está en el puerto, o lo que está en la frontera, ¿sí? En este caso que tenemos frontera con el Ecuador, en Rumichaca, llegue perfectamente a lo que está acá, ¿sí? A esa factura. Entonces, dice, en el país de destino, todo embarque se debe acompañar con una factura original, la misma que debe incluir los nombres de la aduana de salida y el puerto de entrada,
nombre y dirección del vendedor y embarcador, nombre y dirección del comprador o consignatario, y la descripción, lo que les decía, detallada de las mercancías, cantidades, precios, que se especifique también el tipo de moneda, ¿no es cierto?, el tipo de divisa utilizada, condiciones de venta, lugar y fecha de expedición. Aquí le faltó a Freddy Steven Valencia, le faltó el incounter, ¿no? También es importante el incounter, el tipo de incounter que se vaya a utilizar, porque es un código comercial. Aquí sí lo miro, pero acá no está descrito. De todas maneras, muy bien. Entonces dice exportación, importación, Colombia, dice exportaciones, importaciones, representaciones. Aquí está la dirección, ¿sí? El número, el FAS y todo del vendido a Jaime Andrés Cuellar. La dirección, ¿no? El país de envío a España, nos dice. ¿Sí? El número de referencia también, la fecha. Sí, es importante la fecha para saber qué día fue que salió del lugar de origen. Aquí desde España salió a Colombia desde el 15 de mayo del 2008. Entonces, es muy importante esa fecha también. Y el código arancelario, que eso lo miramos en la anterior clase. Si recuerdan, el código arancelario. Y también miramos ese código arancelario con lo que es en la DIAN, ¿no? Cómo se sacaba ese código arancelario. ¿Sí recuerdan? Eso entonces, y enviado pues a Colombia. Nos dice medio de transporte barco. Aquí está el incounter, ¿no? El incounter es FOB o FOB, ¿no? Que es a bordo, llegada a bordo, ¿sí? O sea, a bordo quiere decir a puerto. Como Carolina, ¿no? Que llegue a puerto, a Buenaventura. Entonces llegó ahí, ¿listo? Entonces es llegada a bordo. ¿Listo? Entonces aquí las unidades, el código de lo que es en el código de referencia que se tiene, ¿sí? De la mercancía y la descripción, ¿no? Entonces miren que aquí va muy bien descrito lo que les decía. Zapatos para hombre, color negro y café, de material de cuero perfectamente terminados. El precio unitario, ¿sí? Yo les había dicho que la divisa o la moneda principal de una exportación o importación, la moneda base es el dólar, ¿no? Entonces, lo que se utiliza generalmente. Entonces, son $86, en total $43,000, ¿sí? Entonces, esta factura es muy importante, no se debe perder esa factura, porque ustedes, o sea, el exportador, el importador tiene como soporte en caso de que se pase algo con la mercancía, ¿sí? En caso de que no, aquí en el documento está el número de incounter que se va a utilizar y ahora vamos a mirar porque el tipo de incounter y lo que se especifica en ese incounter, ¿listo? Es decir, que es para que el comerciante garantice que no incurre en una evasión fiscal, ¿no? Es decir, que todo cumple con el impuesto en los productos, garantía que el comerciante lo va a entregar en físico nacional, se debe exigirse la factura a su vez. Estas facturas deben llevar ciertas especificaciones establecidas por el físico de la nación, como el nombre, dirección y registro de información fiscal, ¿sí? También en la misma debe desglosarse el IVA. Bueno, aquí ya debe estar como una factura que ustedes conocen, normal, ¿no? Aquí se debe desglosar el IVA de ese producto. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas, chicos, sobre la factura? Profe, antes de la factura comercial, ¿no va la factura pro forma? Sí. La factura pro forma, que es la misma. Es la misma. Sí, o sea, tengo entendido que la factura pro forma es como algo provisional, ¿cierto? En donde se colocan los productos que se le van a exportar. Sí. Lo que pasa es que es la lista de empaque. ¿Cómo, perdón? ¿La lista de empaque? No, la factura preforma.
¿ya? Ahorita vamos con la lista con lo de empaque. Bueno, la factura preforma es una factura, para que ustedes lo entendamos mejor, es una factura borrador. Entonces, se la envía antes de enviar la factura original. Ahí ya se colocan de acuerdo tanto el importador como el exportador. Entonces, por ejemplo, dice Juan Botina, no, a mí no me parece sin counter. El FOB no. Entonces vamos a elegir otro tipo de encounter para saber que, sobre todo se discute esto, ¿no? De lo encounter y ver que la mercancía, el precio de la mercancía unitario y el valor total, ¿no? Se puede también discutir estos precios. ¿Listo? Y el medio de transporte. El medio de transporte, barco. Entonces, no, puede decir Juan Botina, no, a mí me conviene más en barco no, sino en avión. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. ¿Listo? Entonces, con eso se puede discutir. La factura preforma es para ponerse de acuerdo tanto el importador como el exportador. ¿Sí estamos? Sí, profe. Muy bien, Tania. ¿Usted era la que me preguntaba, Tania? No, profe. Otra compañera. Su compañera, a ver quién es la compañera. Yo, profe, Daira. Daira, bueno, Daira. Entonces, ¿sí está claro, Daira? Sí, señora. Muchas gracias, Daira. Bueno, entonces vamos, ya una vez que tengamos la factura comercial, vamos con la lista de empaque. Este documento donde el exportador detalla las características del embalaje de la mercancía de un embarque particular. El quilaje neto aquí establecido debe coincidir con lo indicado en la factura y su peso bruto con lo referencia en el documento de transporte. En general incluye la siguiente información. Entonces, datos del exportador, datos del importador, fecha y lugar de emisión, marca y número de los bultos, modo y datos de medio de transporte, detalle de la cantidad de los bultos, peso y detalle de mercancía contenida en cada uno de los bultos, total de peso bruto y neto, y tipo de embalaje y firma del exportador. Entonces tenemos acá la lista de empaque. ¿Listo? Entonces aquí va lo que es el exportador, la dirección, el NI, teléfono, la ciudad, Colombia, Bogotá, el medio de transporte marítimo, ¿sí? Y acá va, esto sí esta lista de empaque siempre viene en la parte izquierda, como ustedes pueden observar en la parte izquierda. Sí miran, ¿no, chicos? ¿Sí estamos mirando? Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, en la parte izquierda está el exportador y siempre en la parte derecha va a ir el importador, ¿sí? Entonces, aquí miren que en la parte izquierda el exportador es colombiano, ¿sí? Y el importador es de Costa Rica, San José, ¿no? Aquí dice Compe Calzado, S.A. Avenida Quinta, bueno, la dirección, el NIT, el teléfono y el país. Aquí sí debe ser muy clarito. Y el tipo de embalaje, ¿ya? El tipo de embalaje, caja de cartón, dice acá, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte va la cantidad, ¿sí? Cuando la cantidad de cajas de cartón, que son 20, ¿no? Entonces, aquí especificamos de la número 1 a la número 20. Y el contenido de la caja de cada pallet o caja de cartón calzado en cuero para dama. Las dimensiones de cada pallet o caja, se llama pallet o caja de cartón, aquí está, ¿no? 1.2 metros por 1 metro por 1 metro. El peso, 2.880 kilogramos, es decir, el contenido, el peso de cada caja, ¿no? De cada caja, ¿cuánto es? ¿Listo? Y el contenedor. Aquí va a estar el número del contenedor y el peso bruto. ¿Listo? Aquí iría la firma del exportador. Profe, ese número de contenedor, ¿quién lo da? El contenedor. O sea, pero ¿cómo? ¿Quién numera eso? El dueño de esa, verán, ¿no? De pronto me toca
explicarles como esa parte, algunos que lo saben, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Eliana. Eliana. Sí, Eliana. No sé si vieron exportación. ¿Tú miraste exportación, importación? ¿Comercio internacional? No, ya. Bueno, por eso es que estamos de pronto. Yo, como dicté eso, y algunos compañeritos sí lo miraron conmigo y dicté esa parte. Entonces, cuando hablamos del contenedor, hay unas empresas privadas, ¿sí? Que se encargan de esa parte. Hay tanto privadas como públicas, ¿ya? Y hay unas bodegas inmensas que son dueños de esas bodegas, donde están todos los contenedores. Ellos manejan, como decir, una referencia, y ese código lo tienen ellos. Entonces dicen el número de contenedores, como decir la placa de un carro. ¿Ya? Aquí está, mira. Ese es el número del contenedor. O sea, que ese contenedor se puede repetir. No, la placa de un carro se repite. No, pero cuando usted me dice la placa de un carro, yo entiendo que en ese carro llegó una vez, puede llegar otra vez y puede llegar otra vez. Ah, claro. Eso sí se puede repetir. ¿Sí? Pero o sea, ese contenedor es exclusivo porque tiene ese número. Ya, ya entendí. Como un consecutivo, ¿no, profe? Sí, claro, como un consecutivo, como usted lo maneja. Usted, discúlpame, ¿es contadora? No, de administración. Ya, bueno, lo mismo, yo también soy administradora de empresas, ¿sí? Pero cuando miramos, nosotros también sabemos, ¿no? La parte contable, y uno se da cuenta que tenemos unos códigos, ¿no? Unos códigos o los números de cuenta, y son diferentes cada uno, y se establece. Acá es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el contenedor tal tiene un número establecido en un sistema, y ese número se lo vamos a asignar. ¿Listo? Sí, profe, me queda claro. Muy bien. Registro o licencia de importación. Bueno, si estamos mirando, ¿no? Lista de empaque, registro, licencia de importación. Acá de pronto está un poquito, no se mira bien, pero ese registro de importación lo podemos sacar del Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo, ¿sí? Vamos a mirar, les voy a leer aquí cuál es el contenido, ¿sí? Y por qué es tan importante el registro licencia de importación. Ese registro licencia lo da el Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo, ¿sí? Que lo registra usted como importador. Recuerden que lo primero que tienen que hacer ustedes es crear el RUT, registrarse en Cámara de Comercio y registrarse en el Ministerio de Industria y Turismo, ¿sí? Que es el que manejamos aquí en Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, usted se registra como exportador o como importador. ¿Listo? Ese es ya. En otros países, pues son otros ministerios diferentes, pero aquí en Colombia es Comercio de Industria y Turismo. Tenemos el registro licencia de importación. El registro de importación es el acto administrativo mediante el cual se otorga autorización a la importación, a importaciones del régimen de libre importación, previo cumplimiento de estos requisitos, o sea, es decir, permisos o autorizaciones. Existen dos regímenes de importación en Colombia, licencia previa y licencia de importación, ¿sí? Las mercancías sometidas al primer régimen requieren una licencia de importación que se tramita en el Comité de Importaciones, precedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Listo? En este registro simplemente son unos datos que le piden sobre la empresa. Entonces, importador, el NIN, apellidos y nombres, la dirección exacta, el teléfono. Debe también indicar, pues, lo que les decía, apellidos y nombres de la persona, pues, o si es de pronto no es, es decir, hay en empresas que utilizan personas que son delegadas, ¿no? Como por ejemplo un abogado que no es el dueño de la empresa. Entonces son personas autorizadas que pueden realizar esto, ¿sí?
esta licencia de importación. ¿Listo? La agencia o aduana, de la aduana o apoderado, ¿sí? El NIC también y la ciudad de esta, ¿no? La agencia de aduana o apoderado. ¿Listo? Y la actividad de importación, ¿no? Que es privado, si pública, no sé, ¿no? Dependiendo de la empresa. ¿Listo? O mixta. Bueno, ese es el registro o licencia de importación. Si de pronto no lo miramos acá, pero yo de igual manera les voy a indicar si se puede ingresar, ¿no? Al Ministerio de Industria y Comercio. Y si no, en la próxima clase o ahora les voy a dejar en recursos este registro para que lo miremos bien. ¿Listo? Para que de pronto si tienen, aquí se mira borroso, pero les voy a dejar en recurso este documento. ¿Listo? Preguntas, chicos, del registro o licencia de importación. Preguntas. ¿Mm? En el otro régimen de anticipado, ¿qué consiste? Licencia previa. Ajá. La licencia previa, usted también como importador o exportador la debe realizar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La licencia previa es cuando usted inicia, ¿sí? Le dan una licencia previa. Que si usted tiene un buen comportamiento y demás, como importador, ¿no? Pues tiene las mercancías de calidad, que no ha tenido ningún inconveniente y que además es una persona que lleva pues mercancía de manera honrada, si me hago entender. Entonces, después ya le dan la licencia ya como importador. ¿Sí? ¿Sí estamos? Profe, o sea que en los regímenes de importación son 3, ¿cierto? El de libre importación, licencia previa y prohibida exportación. Libre importación. Ok. O sea, la licencia previa y la libre importación. Existen dos regímenes, de importación. Licencia previa y libre importación. ¿Estamos? ¿Y cuánto? A ver, voy a de pronto interrumpir un ratico porque quiero mirar, porque si no hay un poquito de desorden. A ver, miremos, alcemos la mano, por favor. Levantemos la mano. Carolina Poveda, dígame. Profe, y más o menos, o sea, ¿la licencia previa tiene un tiempo perentorio? ¿O cómo hace para saber si usted, ¿cómo le explico? Ya. Si ¿Cuánto tiempo le dan esa licencia? Un buen comportamiento, ¿no? Sí, para el buen comportamiento. Usted tiene 6 meses para esa licencia previa. ¿Listo? Después de los 6 meses que tenga esa licencia, ya puede usted solicitar la licencia de libre importación. ¿Sí, Carolina? Pero esas licencias tienen, la importación, ¿eso tiene alguna caducidad? Así como cuando se le vence el pase a la gente. También tiene una caducidad. También tiene la caducidad. Sí, eso ya depende del tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene una fecha. Exactamente no le puedo decir, depende de cuándo lo saque la licencia, ¿no? ¿Sí, Carolina? Gracias, profe. Daira, ¿está levantando la mano? Cuénteme, Daira. Sí, profe, sino que le decía que pues una vez leí y en los regímenes de importación eran 3, el de libre importación, licencia previa y prohibida importación. Entonces, en la prohibida importación pues está lo que es como armas, químicos, sí. cosas nucleares. Entonces, ya. Bueno, hablamos, prohibida importación, ¿es que me dice? Sí, señora, prohibida importación. Ajá, así se llama. Ya,
Verano, Daira, en esto no sé de dónde de pronto obtuvo esa información. Daira. Está un profesor, me la dijo. Bueno. Entonces vamos a ver de pronto lo que es, o sea, como tal, lo que usted tiene que tener en cuenta para la importación son las dos, ¿no? La licencia previa y la libre importación. ¿Listo? Cuando vaya a importar. Porque usted, la prohibida importación no es cuando usted pues ya, es decir, algo específico, como por ejemplo lo que usted me dice, armas, ¿no? Que eso no, por lo general, no es común, ¿no? Profe, ¿Por qué pues, le digo? Sí, a ver. Perdón, ¿cuál es? pues David. creo que en Colombia el único ente que puede hacer pues, la importación y exportación de armas es Indumil. Los militares, sí. Indumil es el ente encargado de regular pues, esa cuestión de armas, ¿no? Sí, militares. Que tengo entendido que no hay ninguna otra empresa, ningún otro ente que pueda realizar pues ese tipo de importaciones. Sí. Entonces, en este momento o sea, solo es Indumil. Sí, hablamos de eso, ¿no? Ahí sí, los militares, los policías, en fin. Sí, Daira, cuénteme. Sí, profe, o sea, hay que tener en cuenta, pues, como se dice, ¿no? Los dos primeros, la libre importación y la licencia previa. Pero, pues, no creo que esté de más como también saber que... Sí, la licencia, sí, también existe. Pero, o sea, no es común que uno importe o exporte armas. Solamente los hacen los militares o los policías, pero sí la deben tener en cuenta. Gracias, Daira. Bueno, muy bien, gracias David también. Bueno, ¿quién más quiere preguntar? Levanten la mano, me levantan la mano, ¿no? Para entonces poderles compartir. Ahorita les comparto nuevamente los documentos. ¿Sí? Ahí los estamos mirando. No, ahí ya. Ya, bueno, entonces se sabe demorar un poquito en cargar. Bueno, una vez que tengamos el registro o la licencia de importación, vamos al cuarto paso, que es el certificado de origen. Es decir, ese certificado de origen es muy importante para saber de dónde procede su producto y de dónde, y el acuerdo, ¿no? Debe existir, ahí debe estar muy bien especificado el acuerdo que usted vaya a tomar del acuerdo del Tratado de Libre Comercio, me refiero, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere cuando hablamos del certificado de origen. Entonces, consiste en un documento formal cuya función es determinar el país al cual ha sido fabricado la mercancía. No se debe confundir entre el país de origen con la procedencia o país de donde ha sido enviada la mercancía. Aquí es, ojo, ¿no? Es decir, el certificado de origen se refiere al país donde, como está claramente ahí, ¿no? Al país donde fue fabricada la mercancía, ¿ya? No de dónde sale la mercancía. Digamos, nosotros como nariñenses tenemos lo que es la artesanía, el barniz, y lo vamos a exportar a España. ¿Qué pasa? El país, la ciudad de origen, ¿sí? Se refiere también a país o ciudad de origen. La ciudad es Nariño, el departamento Nariño. La ciudad puede ser Pasto, de origen, ¿no? Donde fue fabricada esas artesanías y son enviadas, pues, la mercancía del exterior, ¿no? Entonces sale del puerto, pues, de Cartagena, puede ser. O puede salir de otro país, como por ejemplo del Ecuador. ¿Listo?
Entonces es un documento muy importante en todas las operaciones de exportación a países terceros desde el CEN desde dentro de la Unión Europea. Bueno, eso, los países que pertenecen a la Comunidad Europea realizan transacciones intracomunitarias, están exentos de presentar esta documentación. Si se realizan, bueno, esto está como hablando aquí, Freddy, creo que estamos como saliéndonos del contexto porque hablamos de la Unión Europea, ¿no? O sea, es importante también manejarlo, ¿sí? Y es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Pero en Colombia esto no se tiene en cuenta, ¿no? Es decir, de pronto cuando exportamos dentro de la Unión Europea sí lo debemos saber, ¿no? Que se realizan transacciones, excepto pues de que se presenta esta documentación, ¿no? En los países europeos no se presenta. Se realizan, sí, cuénteme. David. Tengo entendido que... No, Germán. Germán. Sí, tengo entendido que el certificado de origen aplica como, por ejemplo, a la CAN, pues en nuestro caso como acuerdos internacionales, y te quería preguntar es para qué sirve ese certificado de origen o cuál es el objetivo. Ah, ya. El certificado de origen es para saber de dónde realmente viene como su palabra lo dice, de dónde se originó el producto que usted está exportando o que está importando. ¿Sí? El certificado de origen es opcional. ¿Sí? Algunos lo realizan, otros no lo piden. Ahí ya depende del exportador o del importador. ¿Sí? El certificado de origen sirve para también mirar en los aranceles como tal si tiene acuerdos, si pueden haber descuentos. Sí, por eso está el acuerdo, ¿no? El acuerdo aquí Mercosur, Colombia, Ecuador, en la parte del Tratado de Libre Comercio. Obviamente, como usted sabe, cuando se realizan los tratados de libre comercio, se identifica ahí qué arancel no se está pagando. ¿Listo? ¿Qué aranceles de pronto no están pagando? ¿O qué sí están pagando? Profe. ¿Qué aranceles se deben pagar y qué aranceles no se deben pagar? Profe. Bueno. Una preguntita. Sí, David. ¿David es? Discúlpame. ¿De qué? Sí, David Arevalo. ¿De qué depende el que lo pidan o no el certificado de origen? Del acuerdo. Lo que dice tu compañero. O sea, también es el acuerdo que existen entre el importador o el exportador también. En la aduana también lo piden, ¿no? El certificado de origen. Para ver lo que dice tu compañero. El Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, el compañero que habló? Que yo me da pena decir su compañero, que no miro. David Arevalo, profe. David y el otro chico que me habló antes. ¿Mm? Profe. Germán. Bueno, me pueden, si de pronto ustedes ya vieron esta parte, la podemos, no la presentaríamos para que así podamos avanzar. Si vieron esto en otras clases con otros docentes, me dicen, ¿listo? Para que así no perdamos tiempo de pronto en esto. No, profe. No, yo no he visto nada. Profe, no, yo no lo he visto. ¿Listo? Bueno, entonces esto va pues a los que vieron y a los que no miraron, ¿no? De pronto esta parte, el certificado de origen. ¿Listo? Entonces, aquí ve la declaración de origen del exportador o producto, sello y firma o exportador del producto, razón social, dirección y fecha. Por ejemplo, digamos, si ustedes ya saben para qué sirve un certificado de origen, ¿para qué me preguntan a mí para qué sirve un certificado de origen? Si ya lo saben. No entiendo, Germán, por qué me pregunta y me dice, sí, es para mirar los acuerdos. Sí, claro, es para mirar los acuerdos. No entiendo ahí por qué me pregunta si ya lo sabe, Germán. Es para
para complementar lo que uno sabe. Claro. Muy bien. Pues exactamente, es como para reforzar los conocimientos. Eso, muy bien. O sea, si quieren, vamos a reforzar el conocimiento, pero no vamos a, yo sé mucho de eso y no vamos a hacer como saboteo aquí, ¿sí? De corchar y de todo eso, me refiero. ¿Listo? Si lo saben, díganlo. No me digan para qué sirve. Sí, porque ya lo sabemos, que es el tratado de libre, ahí se especifica los tratados de libre comercio. ¿Listo? Aquí entonces está el certificado de origen. Aquí miren que está el acuerdo, Mercosur, Colombia, Ecuador y Venezuela. Entonces, país exportador, país importador. ¿Listo? El número de orden, denominación de mercancías, el peso, cantidad, el valor. Y también miren que aquí está el incontro. Se especifica el incontro. Y la declaración de origen. Entonces, el certificado de origen determina, ¿sí? Como dice acá, la mercancía donde fue fabricada. Y lo mismo el acuerdo, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio. En este caso, el acuerdo es de Mercosur, ¿sí? Donde en estos países, Colombia, Ecuador y Venezuela, si se hace la exportación o importación entre esos países, hay un arancel muy bajito o a veces no se cobra arancel. ¿Listo? Ahí están, ¿listo? Exportador, importador, la razón social del exportador, el sello y firma, del importador también, el sello y firma, y el certificado de link, nombre o entidad de certificación, sello y firma y entidad de certificador. Bueno, chicos, aquí vamos con la declaración. Entonces, una vez que tengamos el certificado de origen, vamos con la declaración de importación. Por la declaración especial de importación se entenderá el documento que ampara las operaciones de importación al territorio aduanero nacional desde la zona franca permanente y permanente especial de productos terminados, producidos, transformados o elaborados por usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de bienes y servicios. Entonces, la declaración de importación se entenderá un documento pues que ampara las operaciones de importación al territorio aduanero nacional. Es decir, ya cuando ya llega directamente pues a la aduana, ¿no? Desde la zona franca, permanente y permanentemente especial. Ya son de los productos ya terminados, producidos o transformados o elaborados. O sea, esa declaración por usuarios industriales de bienes o servicios. Eso se entiende, ¿no? Es decir, el importador puede enviar productos terminados, transformados y elaborados, lo hemos hablado en las anteriores clases, por usuarios industriales de bienes o usuarios industriales de bienes y servicios. ¿Estamos? Solo a partir del componente nacional exportado de manera definitiva o introducidos de manera definitiva con materia prima importada. ¿Listo? Entonces, esa es la declaración de importación. Entonces, la podemos bajar también de la DIAN, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien quiere agregar o aportar algo? Esa declaración la realizan los agentes aduaneros y cobran como tal. Esa declaración sí la realiza el agente aduanero. Por eso dice que se realiza en territorio aduanero nacional desde la zona franca. ¿Ya? Sí, la aduana. Ajá. ¿Quién más quiere aportar? Gracias, Germán, por su aporte. Bueno, entonces, sigamos, ¿no? Documento de transporte. Es el central de planificación, despacho de transportes. Este contiene la información necesaria para efectuar un transporte. Por ejemplo, se utiliza documento de transporte individual para planificar y efectuar el transporte de mercancías de un lugar a otro. Entonces, el documento de transporte
En este documento sí lo realizan realmente quien realiza el transporte. Entonces, hay la empresa, ¿no?, que realice ese transporte. Puede ser aérea, marítima o terrestre. Se utiliza el documento de forma individual, ¿no?, para planificar y efectuar el transporte de mercancías de un lugar a otro. Entonces, quiere decir que, digamos, como la mercancía, por ejemplo, es procedente de China, no va a llegar pues directamente, ¿no? Tiene que llegar, lo puede hacer en vía aérea, por ejemplo, y llegaría a un puerto, en Cartagena, por ejemplo, y luego pasaría a otro puerto, digamos, el puerto de Buenaventura, llegando entonces finalmente acá a Nariño. Entonces miren que es varios transportes. Entonces el transporte aéreo, el transporte y el transporte marítimo, ¿sí? De puerto en puerto. ¿Estamos? Entonces por eso es que se realiza de manera individual y se debe planificar por cada uno. Profe, ese documento se lo realiza desde el origen bueno, supongamos que claro, de China, o sea, lo realizan de China sí, a Colombia o ajá, en el transporte pues, del puerto hacia Nariño, supongamos. No, o sea, desde que sale, el transporte en el que vaya, digamos, desde el aeropuerto, sí, desde China, desde el aeropuerto en el que salga, ¿no? Desde ahí. Listo. ¿Ya? Gracias, David. ¿Alguien más que tiene otra pregunta? Profe, en el documento de transporte ahí no va también los Incounter, ahí no va metido el Incounter. En el documento de transporte, vamos a mirarlo acá, esperen un segundito, porque no estamos. Yo con ellos, yo sí creo que a ustedes sí les di, ¿no?, clase también de esto. Entonces, aquí va el valor a pagar, ¿no? El total valor a pagar y el total valor en letras y firma el documento. Aquí no vamos, lo que es el Incounter como tal no va, sino solamente la que es en la forma, performa la factura y el empaque, ¿no? Aquí estamos más bien hablando como, por ejemplo, de lo que es multas, del importe, de los impuestos internos a pagar, el IVA, ¿sí?, el valor de la aduana, lo que es la posición arancelaria. Este documento ya más bien como la parte de los aranceles y los impuestos, ¿no?, del IVA y el valor de la aduana, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, cuénteme, David. Todos esos documentos que pues, los que estamos viendo se deben realizar por cada producto o por el contenedor, pues por supongamos que es un contenedor, o por el total del contenedor. El total. Supongamos que pues importa un contenedor con diferentes productos, ¿no? Y se los debe realizar por cada producto o por el total. Ahí, cuando hablamos ¿usted me está hablando del documento de transporte o de todo? No, yo hablo de todos los que hemos visto desde el primer documento. Es decir, nosotros tenemos que hacer, si son ya varios productos, como le digo, la factura tiene que especificarse por productos. Entonces, usted no me puede mezclar dentro de la factura, pues, los zapatos y luego mezclarme frutas. No, tiene que ser una factura diferente para cada uno. Lo mismo los documentos, diferentes para cada. No quiero decir cada uno de unidad, ¿no?, sino volúmenes estamos hablando. Claro, pero, o sea, supongamos que yo pido un contenedor. En el contenedor me envían neveras y me envían motos. Entonces, yo debo hacer un documento por esas neveras, o sea, todos esos documentos por neveras y todos esos documentos por motos, o todos los documentos simplemente por el contenedor en general. Ah, ya. Lo único que cambiaría es la única que deberías hacer dos es la factura. Los demás sí uno solo, ¿no? Ah, ya, listo, gracias.
la factura. Muy bien, gracias, Dani. Entonces, ya hablamos del documento de transporte, seguimos la declaración de la andina de valor. Esa declaración andina de valor, para todos, ¿sí? Es un documento porque pertenecemos, no lo de, pues, si perteneciéramos a otro país, como por ejemplo Europa o Estados Unidos, no lo hacemos. Pero como pertenecemos a los países andinos, se debe realizar, ¿sí? La declaración andina de valor. Es una declaración en la aduana de mercancías importadas, debe contener información referida a los elementos de hecho y circunstancias relativas a la transacción comercial de las mercancías importadas que han determinado el valor en la aduana declarado. Entonces, esa declaración andina ya es cuando usted tiene el valor ya declarado en la aduana, el valor total de esa mercancía con cuanto el arancel, ¿no? Que se debe pagar y el impuesto y IVA, ¿no? Que se debe pagar por los productos que importe. ¿Listo? ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí está también lo que es el mandato poder. El mandato poder es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandate y lo que se acepta apoderado por procurador y en general mandatario. Es cuando usted, como les decía en las anteriores clases, es cuando usted otorga un poder a una empresa asesora, que lo está asesorando, ¿no? En esta cuestión de importación. Entonces tiene que hacer un poder. O cuando le está otorgando a una persona que maneja muy bien el contenido, lo que es el conocimiento de importación y de exportación, debe hacer este poder para que él realice todos estos documentos, los anteriores. ¿Listo? Eso es. ¿Estamos? O sea, esto depende. Si usted como empresario, usted es el que realiza directamente la exportación y la importación, esto no cabe ahí, ¿no? Pero cuando usted de pronto tiene asesoría de una persona externa, ¿no? Entonces sí debe realizar este mandato poder. ¿Sí, muchachos? Profe, ¿eso sería cuando se contrata una agencia de aduanas? ¿O no? Sí, cuando nos contacta una agencia de aduanas como la CIA, entonces tiene que hacer este mandato poder. O cuando contacta a un asesor. No puede ser una agencia de aduanas o puede ser otro asesor diferente. Hay gente que se dedica exclusivamente a asesorar a las personas para la importación o la exportación. A los exportadores me refiero. ¿Listo? O importadores. Entonces, ellos son los que aquellas personas que de pronto, digamos, Daira, ¿no? Que es importadora, me contrata a mí porque tengo mucho conocimiento sobre la importación o exportación, entonces debe ser ese mandato poder para contratar, para que yo realice todos los documentos. ¿Listo? O puede ser una agencia de aduanas o una persona particular. ¿Estamos, muchachos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe, gracias. ¿Sí estamos bien? ¿Están cansados? Sí, profe, con hambre. ¿Con hambre? Bueno. Sí. Son las 8:48. Yo también estoy con hambre, no alcancé a cenar, la verdad. Entonces, vamos a explicarles un poquito, ¿les parece? De los inconters. Yo no me demoro en esto, pero sí es importante. Algunos que los vieron, pues excelente, ¿no? Pero otros pues no los han mirado y por eso de pronto están enredados en lo de que es los inconters. Entonces vamos acá en exportaciones, ¿no? Que yo di en esa parte de exportaciones, eso de inconters.
Si necesitan hacer preguntas, me dicen para ir viendo, ¿verdad? Bueno. Se está cargando, me da un segundito, listo. Bueno, en eso no me demoro mucho porque es muy claro, ¿no? Lo que toca es ponerle un poquito de atención, no es difícil, ¿de acuerdo? Los clasifiqué para que ustedes puedan entender. ¿Ya las miran las diapositivas, chicos? Sí, profe, ya. Muy bien. Tenemos clasificación de encounters, decimos el grupo E. El grupo E, ¿sí? Es un grupo donde aquí se refiere lo que ustedes decían, por ejemplo, quién paga el transporte, quién paga lo que es la mercancía en sí, ¿no? La llegada de la mercancía, me refiero. Entonces, esa es es los encounters, ¿no? Son unos códigos internacionales, porque estamos en exportación y en importación. Los códigos internacionales son aquellos, pues, donde pues manejamos. En la parte nacional, cuando realicemos venta, compra de mercancías, no se maneja encounters, ¿no? ¿Ya? Por eso hay unos seguros diferentes. El grupo E es la entrega a la salida. ¿Qué quiere decir eso? Todos los que terminan en grupo E, la parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones. Entonces, yo quiero que me entreguen mi mercancía, por ejemplo, en el caso que envíe a traer de ropa de estudio F, yo quiero que me entreguen mi mercancía en el local de Unicentro, ¿sí? En las propias instalaciones del vendedor. Eso es lo que significa el término E. Y el vendedor, es decir, el exportador, embala y se encarga de empaquetar, ¿sí? Y esperar, pues, al comprador, ¿no? Entonces, los riesgos, pues, ya son del comprador. Porque, pues, él se encargaría de todo eso, de embalar y de empaquetar. Todos los que terminan en E, o sea, los que ni... Ese es el grupo E, ¿ya? Tenemos el grupo F, que es la entrega indirecta. El vendedor pone bienes a disposición del conductor. O sea, aquí hablamos del transporte. Es decir, ese transportista contratado lo paga y lo elegirá la parte compradora, ¿no? La parte compradora dice, no, yo quiero el encounter, y depende del transporte, ¿no? En puerto, entregada en puerto, o entregada en la parte, puede ser aéreo, terrestre, marítima, ¿no? Dependiendo del transporte que usted elige. Estos son los encounters, ¿no? Que terminan en grupo F. ¿Sí? ¿Sí recuerdan los chicos que vieron conmigo estas clases? FOD, FATS, y tuvieron, ¿se acuerdan que hicieron las exposiciones, ¿no? Y que les fue bien. Esto es. ¿Listo? ¿Estamos los demás chicos? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. ¿Preguntas? Sí, eso que el FOB, FAS, FCA, ¿qué significa? ¿Recuerdan entregada, David? ¿Se acuerdan? Entregada a bordo. No, profe, yo creo que eso no lo vimos. Sí, nosotros no. No, profe, nosotros no. Se hizo la exposición. El otro grupo fue. No, profe. Juan Botina, Tania Delgado. Sí, profe, eso fue el grupo de pero administración. Estamos nosotros viendo, lo vimos hace tiempitos. Sí, hace 100 tiempitos que lo vieron conmigo, ¿recuerdan? David, Camilo. Natalia, David Alarcón. No, profe, los de negocios no hemos visto eso. Ay, no, es que sacó 5.
Vea, yo qué buena memoria. Hizo con Michael, hizo con Carolina, realizaron la exposición. Profe, nosotros somos de Administración de Negocios Internacionales, pero nosotros no somos 5 compañeros únicamente. Somos David, Daira, Mónica, Juan José Villegas y Juan José Mera. Somos solo 5. Ah, ya. Yo estoy confundida con otro David. Bueno, discúlpeme. Entonces, esto es entrega a bordo. Es decir, la entrega indirecta. Estos tienen un significado. Estas siglas son en inglés. El grupo C es la entrega indirecta, es decir, en términos con la inicial C, la parte vendedora será la que se encarga de pagar el vehículo de transporte principal que vaya a utilizarse para la mercancía. Es decir, la parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo, ¿ya? Entonces, miren que la F es el comprador y en la C es la parte vendedora. ¿Listo? O sea que el C y el A vienen siendo como parecidos. La C y la F. Ah, no, el anterior, profe, el de más arriba. El grupo E. O sea, esta es la entrega de las salidas, es de la parte vendedora. El grupo E y el grupo C vienen siendo pues como parecidos, porque igual el vendedor es el encargado del transporte, ¿no? Sí, el vendedor. Pero aquí en el grupo E, la parte vendedora toca el comprador de las mercancías, pues en las propias instalaciones. Aquí no quiere decir que él elige el transporte, ¿no? Sino que la entrega la mercancía en las instalaciones. ¿Ya? De todas maneras, sí, como usted me dice, ¿no? El transporte principal, o sea, lo elige la parte vendedora. ¿Ya? El grupo D, aquí el vendedor es el que correrá a cargo de los costos y riesgos de traslado de mercancía hasta que esté en el destino acordado por el contrato. Si yo digo que esté que esté en el terminal, aquí de Pasto debe estar esta entrega directa, ¿no? Es que corre los costos el vendedor y el riesgo de traslado. Cuénteme. Profe, en el grupo B, ¿todos son marítimos o hay terrestres también? ¿En el grupo F? No, en el grupo B, porque mire que hay POP, ¿no? Y ese es marítimo, pero los otros no sé, la verdad. Sí, en el F. Ah, sí, aquí les coloqué como así en estas imágenes que puede ser terrestre o marítimo o aéreo, ¿no? No importa, o sea, el transporte puede elegir lo que esté, mire, conveniente para su mercancía. No quiere decir que, ¿sí? Ya, por lo menos el POP, ese sería marítimo. Sí. ¿No? ¿El FAS, ese qué es? ¿Terrestre o marítimo? A ver. Yo ahorita vamos a mirar acá porque yo ese sí de memorias no me la sé, ¿sí? A ver qué significa FAT, ¿sí? Ustedes también pueden ir consultando el counter. El FAS se refiere a un counter que se utiliza para operaciones de compraventa en el transporte de mercancías que se realiza por barco también el FAS, ¿no? Y siempre seguido puesto a carga, ¿no? A ver, todo es a bordo, ¿no? El FCA también creo que es por marítimo. Sí, entonces significa también, es en inglés, ¿no? Ferry Carrier, es una sigla en inglés, libre transporte, franco transporte o lugar designado, ese tipo de encounter, ¿no? Entonces también, ¿no? Es el transporte es también marítimo, sí, es que seguidamente, ¿no? Obligatorio el punto de entrega es marítimo, muy bien. Esa parte es del grupo F, son marítimos todos, porque es entrega a bordo, ¿sí? Este es el FOT es entrega a bordo también,
Es el FATS también entrega al marítimo. ¿Sí estamos? Sí, señora. Gracias. Bueno, esta, la entrega directa, ¿no? Términos DAP, DAT, ese ahorita les explico lo que significa. Aquí, por ejemplo, el Inconter da entregado en terminal. El DPU permite que se pueda establecer la entrega en cualquier lugar, sin que tenga que ser especialmente en terminal, aunque también podría pactarse en el contrato si así desean las partes, pues que se entregue en terminal, ¿no? Pero no es obligatorio. Y esto es lo que les decía, me decía Carolina Poveda, ¿no? Que hay un seguro. Entonces, mire, que con estos inconters, si usted coloca estos inconters, aparte del FOD, coloca estos, a la hora de entrega, hay un contrato de seguro que puede ser CIF y CIP, ¿no? CIF, CIF o CIP, ¿no? CIP. ¿Sí estamos, Carolina Poveda? ¿Sí me escucha? Sí, profe, gracias. Eso es. Entonces, con esto queda asegurada la mercancía. Con estos de acá. Eso siempre lo realizan cuando a veces sale mercancía para los países de acá. ¿Estamos? Más sin embargo, pues tienen que pagar una póliza, pero estos seguros también, aparte de la póliza. ¿Ya? ¿Estamos, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, ¿no tenemos preguntas? No, profe. Bueno. Mónica Patiño, preguntas. No, profe, hasta ahorita pues estoy haciendo como un recorderis. Igual yo también manejo un poquito de la parte de importaciones de la empresa en la que yo trabajo. Chévere. Entonces, sí, ajá, pero estaba mirando, por ejemplo, unas facturas que yo tengo, ¿no? De importación. Y eso es de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, ¿no? No todas tienen el mismo, digamos, factor de porcentaje, ¿no? De aranceles, ¿no? Esos tratados, por ejemplo, según el tratado, por ejemplo, los de las importaciones de China, importaciones de Europa, que es España, por ejemplo, Italia, ellos tienen otros convenios, otros tratados. Entonces, eso estaba ahorita mirando en las facturas. Sí, señorita. Lo que pasa es que Mónica y todos los compañeritos vamos despacio, ¿ya? Ahorita miramos esta parte, al final del módulo están todos los tratados de libre comercio y ahí se puede identificar quiénes pagan aranceles, quién no paga aranceles, esos documentos van de acuerdo a eso, ¿sí? Gracias, Mónica, por su aporte. Entonces, cada vez vamos a ir despacito para que podamos entender. Ingrid de la Rosa, preguntas o aportes. Ingrid, ¿me escucha? Ya como que no tiene sonido. Juan José Botina, aportes. Sí, profe, no, todo bien. Bueno, muy bien. ¿Sí recordamos todo lo que miramos? Sí, profe, todo bien. Sí, y con ellos sí, mire, les dicté esa parte. Tania Delgado, aportes. Hasta ahí está claro, profe. Sí. Muchas gracias. Entonces, con ellos, creo que fue Juan, estaba confundida si era el otro David, pero Juan José Botina y Tania Delgado, con ustedes ya habíamos mirado todos los encounters, ¿no? Recuerdan que hicieron una exposición, ¿no es verdad? Entonces, Sí, profe. Entonces ahí recordaron nuevamente. Los demás, pues ya les di como una base en lo que es de los encounters para que ustedes, no está en su módulo, esto lo estoy agregando, como decir, un valor agregado para que ustedes comprendan mejor, ¿listo?
Profe. Sí, cuénteme. Hágame un favor, como otro valor agregado, ¿usted nos podría facilitar en recursos ese listado de los encounters? Ya, o sea, como el valor agregado, como dice Diana, verán, lo que pasa es que esto les estoy dictando a los chicos de exportación. ¿Listo? Entonces, yo clasifiqué así como para que me entiendan mejor, ¿no? La clase. Entonces, cuando usted busque encounters, los va a encontrar de forma diferente, pero yo los clasifiqué así. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar en recursos, ¿sí? Si de pronto se las dejo como exportación y de pronto está todo lo que les dicto en exportación, ¿ya? Esa creo que ya nos la compartió, profe. Sí, pero en exportación, a los chicos de exportación les compartí. ¿Tú miras exportación conmigo? No. No, profe, primera vez que miro con usted. Tenemos unas hasta la diapositiva 63 nos compartió. Está compartida. Pero esas son de estrategias y políticas internacionales. Lo de encounters no está ahí. Ok. ¿Listo? Listo, Entonces, gracias. yo les comparto en recursos, le comparto las diapositivas, ese listado. ¿Eso es lo que usted me dice, Liana? ¿Eso es lo que le entiendo? Pues yo me gustaría como un listadito porque yo tengo entendido que son como varios. Sí. Un listadito de todos. Por ejemplo, dice el FOB, que se entrega, no sé, en puerto y tiene las siguientes condiciones. El FAS, así. Ya. ¿Tendrá eso? Sí, señorita. Muchas gracias. Yo les comparto para que ustedes miren. Bueno, ese es un valor agregado, como les digo, no es que está dentro del módulo, es como para que ustedes aprendan esa parte. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces termino con esto y pido, pues, no teníamos grupo de WhatsApp, pero si por algún motivo ustedes les pido el favor que miren antes de iniciar, ¿no? A qué horas, por eso les coloco la hora, ¿no? A qué horas está programada la clase, para que ustedes miren que de pronto así no tengamos estos inconvenientes, ¿sí? Entonces, de mi parte, pues miles de disculpas. A mí me gusta ser muy puntual, ustedes lo saben, siempre se inicia puntualmente. Estas son cuestiones que han pasado por lo del internet, por los que les comenté al inicio de clase, son problemas que a todos se les puede presentar. Entonces, les pido disculpas y por eso Juan me hace el favor de crearme ese grupo para que así no tengamos inconvenientes. Dejemos los números aquí, ¿no? Sí, profe, está bien, yo ahora hago el grupo. Listo, dejemos entonces aquí en el chat los números, ¿sí? Y listo. Y de igual manera también en avisos. Ustedes entran a la plataforma, en avisos está también. Siempre se les informa o en la parte de avisos. Sí saben dónde queda avisos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Les había dicho que les iba a traer también. Bueno, entonces, muchísimas gracias por su atención. En la próxima clase, creo que tenemos parcial. Voy a revisar. Esperen un segundito. Profe, Cuénteme. Una consulta, ¿es para modificar la hora de entrega del trabajo? Gracias. ¿De cuál trabajo? Sí, la entrega del trabajo que teníamos hoy, que lo miramos. Entonces, esos documentos, los que miramos hoy, los deben subir. ¿Listo? Profe, o sea que el trabajo es sobre la documentación que se necesita para la importación y la exportación. Documentación. ¿Para la importación? Sí, señorita. Ah, sí, señorita. Bueno, profe. Para la importación. Lo que miramos hoy, si usted, su compañero, que me pareció muy bueno, indicándome las imágenes, ¿no?
Así ustedes también aprenden mucho más, porque ustedes pueden hacer el documento. Profe, disculpe, usted dijo que podíamos consultar en la página de la DIAM la documentación. En la página de la DIAN o la pueden consultar en internet, investigar, ¿no? Igual ya la miramos, ¿no? Sí colocamos un poquito de atención para... A ver, O sea, profe, en sí ¿qué es lo que tenemos hoy? Que tenemos como de la... Toca hacer todo lo que nos mostró pues ahí en las diapositivas, ¿cierto? Sí, en sí es eso, lo que les indiqué. Ahora, esperen un segundito. Vamos a mirar qué tenemos nosotros. Bueno, les había dicho estrategias y políticas internacionales. Tenemos el segundo parcial, que es una exposición, ¿no es cierto? Que va a ser el 20 de mayo, ¿no? Está en la concertación académica. ¿Sí? Sí, habíamos quedado en eso, ¿no? ¿Sí recuerdan, chicos? Pues de exposición no me acuerdo, profe. A ver, miremos. Yo tampoco me acuerdo, profe. Sí, profe, el 19 de mayo, exposición oral. Sí, profe, yo también tengo anotado que es una exposición. Pero es el 19, no el 20, profe. ¿O será que yo estoy equivocada? Esperemos a ver cómo es que está esa consultación. ¿Me estaba diciendo algo? Está mal. Bueno. Sí, ¿no? Ahí aparece el 19 de mayo, pero es el 20 de mayo, porque es jueves, ¿no? Es el 20 de mayo. ¿Listo? Entonces, el 20 de mayo tenemos una exposición. Yo les había dicho que íbamos a elegir el tema de la exposición, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si hacemos la exposición como para que ustedes aprendan más? No quiere decir que no les voy a calificar pues a los que entregaron la actividad. La exposición lo vamos a hacer sobre lo que miramos hoy, sobre los documentos de importación. ¿Les parece, chicos? Sí, profe, está bien. Sí, profe, está bien. Entonces, los que entregaron, pues les doy nota y también, ¿no? Y hacemos la exposición sobre eso. Entregamos la actividad y hacemos la exposición, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Sí, está Entonces bien. vamos a hacerlo en grupo. Yo no les voy a decir de tanto número de grupo, no, sino que vamos a hacerlo así en grupo. Entonces quedaría para el 20 de mayo. Iniciaríamos entonces, vamos a llamar lista e iniciaríamos con la exposición, ¿sí? Les pido pues que las diapositivas pues muy creativas, lo mismo los documentos pues los vamos a hacer con lo que es la parte exportadora, importadora, ¿listo? O lo pueden hacer, por ejemplo, primero un estudio de caso, digamos, la empresa tal va a importar tales productos, como ustedes miren, de mayor creatividad, o pueden hacerme un video aparte, no sé. Como ustedes miren. Entonces, realizamos la exposición. Sí, Carolina Poveda, cuénteme. No, profe, no levanté la mano, José. Sí, yo la parecía levantada, 15. Profe, Juan. ahí les mandé un link a los compañeros para que se puedan meter ahí al grupo. Listo, gracias. Bueno, profe. Bueno,
Entonces, vamos a reunirnos. Ustedes miren, si quieren lo pueden hacer individual o lo pueden hacer en grupo. ¿Listo? La exposición de los documentos para importación. ¿Estamos? Entonces, si tenemos ahorita el WhatsApp, por ejemplo, ya está el grupo, ¿no? Que imagino que yo estoy ahí incluida. Entonces, que es en ese grupo, pues me envían cómo quedaron su grupo, ¿no? De todas maneras, pues ya son 20 minutos, ¿no? Por cada grupo. ¿Listo? En ese deben participar todos para que así tengan todos pues una buena nota. ¿Listo? Me refiero a los del grupo. Cada grupo va a participar. Profe, ¿usted nos brinda el tema o nosotros los cogemos? El tema son documentos de importación. Sí, profe, pero pues, o sea, es un poquito extenso. ¿Todos vamos a hablar de documentos de importación o en sí por partes? A ver, vamos a ver los documentos de importación nomás, todos. Sí. O sea, es decir, vamos a tomar de acá los documentos de importación, como están, lo que hoy hablamos. No son extensos, son 8, ¿no? Documentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo les voy a dar 20 minutos. ¿Qué es la diferencia ahí? La diferencia es que cada uno va a ser de una empresa diferente. Entonces, los documentos también obviamente van a ser, pues, establecer, por ejemplo, de cada uno los documentos de la empresa que vayan a escoger. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, los documentos son poquitos, entonces, como les digo, por ejemplo, el grupo de David solamente me presentan la forma y la factura, perdón, y el empaque. ¿Sí? Entonces, realicémoslo de todos y cada uno va haciendo de la empresa que puedan hacer, de la que quieran. ¿Les parece, muchachos? O ustedes me dirán, o dejamos otro tema. Profe, o sea que si hacemos en grupo es de una empresa o si somos, por ejemplo, 5, tiene que ser 5 empresas. No, de una sola empresa. O sea, si son los 5, digamos, Mónica Patiño, Tania Delgado, Melanie, me van a presentar la exposición de una sola empresa. Entonces, por ejemplo, Mónica, ahí ustedes se reparten, van a hablar de la forma o no sé, de la factura, se me metió preforma, de la factura. Entonces, sí, eso es, Mónica. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias por la explicación. Ok, bueno. ¿Los demás preguntas? Compañeros, ¿alguno se pudo ingresar al chat de WhatsApp? Es que no me deja. No sé si soy yo o los demás también tienen inconveniente. Es que tienen, disculpen, que meterse al link. Métanse Pero al tienes que link. tener colocado el WhatsApp web. Miren, ahí está el link y ahí le dan y ya. Invitación al grupo, unirme al chat. Pero yo ya envié la solicitud, tampoco me veo ahí. Si miramos el link ahí, ¿no lo logras ingresar? No, a mí no me deja ingresar. Entonces, déjame, Juan Botina, me dejas tus datos, entonces yo lo administro. Como administradora yo también del grupo te ingreso ahí. Me deja como administradora, ¿listo? Para poderlo ingresar a esta chica. Gracias, profe. ¿Cuál es su número de celular? Profe, y a mí también, por favor, que tampoco me deje ingresar. 318. Ya. 389. Ya. 14. Ya. 34. Diana. Ya. Diana. ¿La otra chica?
Carolina Poveda, 312. Ya. 750, 5847. Listo, Carolina. 5847. Yo anoté aquí para agregar. Bueno, listo. Gracias, profe. Bueno, gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Entonces, la próxima semana tenemos la exposición de los documentos de importación. Recuerden también que deben investigar, ¿no? Aparte de eso, pues si pueden agregar otra cosa aparte, investigar, ¿no? Lo pueden hacer, sería un valor agregado. ¿Listo? Muchísimas gracias, chicos, por su atención. A usted, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, Todo buenas bien. noches. Hasta luego. Hasta luego. Se relajan.